Don Javier, hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Un descabezado. Cayó el primero. ¿Cayó el primero? Sí. 3 fechas nada más. Cayó el ¿no? primero. Tercera fecha. Tercera fecha del campeonato colombiano. Millonarios no tiene director técnico, algo que se venía cocinando desde hace algunos días. Que no gana desde noviembre, Millonarios. ¿Cómo? Millonarios no gana desde noviembre. No gana desde noviembre. Casi 2 meses sin ganar. Fue muy 3. lánguida la presentación que tuvo en Argentina, a pesar de que no perdió con Boca. Pero no es el resultado, es cómo se dio y cómo se salvó esa noche de una goleada y después viene el campeonato colombiano y el equipo no evoluciona. Nada. Y entonces la pregunta a esta hora es ¿por qué no evoluciona? ¿Es problema del director técnico o es problema de un plantel que no corresponde a la jerarquía de la hinchada que tiene Millonarios? Porque el tema pasa es porque a este equipo le han sacado, le han chupado y nada le han metido. Y lo de Falcao es muy lindo, pero no funciona. No, pero es que Falcao es un jugador. Es que hay que montar una estructura. Claro. Es que es un esfuerzo colectivo. Falcao, pero Falcao eso no se monta en febrero. ¿Cómo? Eso no se monta en febrero. La estructura se monta en diciembre. Cuando el equipo quede eliminado, hay que hablar de la estructura, de los refuerzos y arrancar el año con eso. Sí, pero hoy decía el profesor Pelufo que no le queda sin un solo cupo a Millonarios. Es decir, imagínese. No tiene un solo cupo y se cierra el 6 de marzo. No tiene sino la posibilidad de hacer un solo refuerzo nomás. De James. O sea, el técnico que llegue puede traer un refuerzo, uno. Sí. Y el equipo ya está armado. Entonces, a mitad de año van a decir, es que como el equipo no lo armó él, entonces le dan 3 partidos del otro torneo. Eso es lo que va a decir. El tema es, sí, está bien, te hace falta un cupo. Es el de James, ¿Dónde traes ese jugador? O sea, ¿qué es lo que necesita Millonarios? ¿Necesita defensores, volantes, delanteros? Uno, por lo menos. Uno nada más puedes traer. ¿Cuál? Un arquero titular, un defensa central de la misma jerarquía que tuvo en su momento. No tiene el humor fino, Vargas. ¿sí? No. Qué sé yo, un volante creativo que McAllister. Pero profe, que nada más tiene un cupo. Sí, por eso te digo, por eso es que necesita varios. Un hombre orquesta. No, necesita un mago. Eso tiene razón, lo que está diciendo Castel tiene razón, porque son tantas las necesidades y solo una oportunidad de resolver tantas necesidades, resolver una mínima parte de las necesidades, porque es que Millonarios no tiene un plantel estelar. Y el técnico que venga va a vivir el mismo viacrucis. Igual, sí. Es increíble. Este equipo, 25,000 abonados tiene Millonarios en el torneo colombiano. Parece increíble. Es así, es mucha fidelidad. Y los hinchas le siguen creyendo porque sienten que desde adentro el que toma las decisiones, que es el señor Serpa, algún día va a dejar que esas decisiones las tomen los que saben. Porque es que las tienen que tomar los que saben. No es, aquí ya hemos dicho muchas veces que en el fútbol 2 más 2 no son 4. Les pasamos la entrevista de Valdano refiriéndose a los empresarios, son muy buenos, excelente, vienen con muy buenas intenciones, pero creen que manejar una empresa en el fútbol es igual a manejar una empresa por fuera. Y eso no es verdad, no es verdad. Pero el fútbol es algo mucho más complejo, muchísimo más complejo. Sí, pero lo que dice lo que dice Castelle dice que tiene falencias en varias posiciones y es cierto, sí. Pero hay prioridades. Usted, por ejemplo, en lo defensivo, que es una falencia. Prioridades, un presidente de junta directiva, es la prioridad. Pero usted en la zona defensiva usted la puede trabajar. Sí. Usted la puede trabajar con táctica y apelar a la táctica, pero lo creativo, por más táctica que tenga, no se saca resultados. Juan, pero trabajar cuándo? En un volante ofensivo. 3 centros delanteros y no tiene un volante creativo. Usted necesita un creativo que le lleve la pelota a Falcao, por ejemplo. Esa es una prioridad en este momento de Millonarios. Tiene 3 centros delanteros, pero no tiene un volante que es generador de juego, porque McAllister sabemos que lo es, pero McAllister ha sufrido mucho últimamente con sus lesiones y ya está otra vez lesionado. Y el problema es trabajar cuándo, Juan Pablo, es que no hay tiempo. Fecha 3, el que llegue va a dirigir en la fecha 5 y son 19. Chao. Y como no ha sumado, tiene el agua al cuello y si no suma, no clasifica a los 8 y se repite lo mismo. Ya les vamos a hablar de los padecimientos de Millonarios. ¿Quién es el líder del campeonato en este momento? El Deportivo Pasto, justamente. No, me diga. Sí, señor. Sí, ahora sí está risueño. 9 de 9. Y el último del campeonato. Millonarios, único que no ha sumado todavía. 0 puntos para el equipo embajador. Cabeza y cola por este momento del torneo
torneo colombiano. Esto apenas empieza. Esperemos que las cargas que alivien en el camino. Pero los resultados de la tercera fecha los tenemos para ustedes, arrancando Blog Deportivo antes de tocar el tema de Millonarios. Fecha 3. Se han jugado 6 partidos, de los cuales 5 terminaron en empate. Cúcuta-Bucaramanga terminó 2-2. Fortaleza empató 1-1 frente a Llaneros. Medellín empató 2-2 frente al Tolima. Alianza Valledupar igualó 1-1 frente al Chico. Santa Fe igualó 2-2 frente al Pereira. Y Pasto le ganó 2-1 a Millonarios. ¿Y la tabla de posiciones? El líder es el Deportivo Pasto, tiene 9 puntos. Le siguen el Tolima, que tiene 6. América es tercero, Tolima con 7. América tercero con 6. Cuarto Llaneros con 5. Con 5 están Bucaramanga y Fortaleza. Séptimo Once Caldas con 4. Octavo Nacional tiene 3. Con 3 están también el Cali, que es noveno. Jaguares décimo. Santa Fe 11º. Junior duodécimo. Inter de Bogotá 13º. Pereira tiene 2 puntos. Águilas Doradas tiene 1. Los mismos del Cúcuta, Medellín, Alianza y Boyacá Chico. Y Millonarios es último sin sumar. ¿Cómo es? Pero mire la matemática, Javier. Sí. Mire la matemática. Millonarios, que es último y no ha sumado, está a 3 puntos del octavo. A un partido. Sí, está a 3 puntos del octavo. Pero es que apenas empieza. Es que apenas tenemos 3 fechas. Sí, sí, por eso. Pero, sí. Apenas tenemos 3 fechas. Pero con todo y eso, yo estoy conjunta en algo. Con todo y las falencias de Millonarios, con todo y lo mal que se ha visto el equipo, yo creo que también me parece impresentable que saquen un técnico después de 3 porque no confiaban en él. Bueno, por eso, si no confiabas en él. El mismo técnico del semestre pasado. Lo sacas en diciembre. Por lo mismo, Marina. Entonces sácalo en diciembre. Si empezaste ya el año, necesitas refuerzos. Entonces, si lo dejaste en diciembre era porque le creía. Si le dejó de creer en 3 partidos, no lo vas a sacar a las 3 fechas. ¿Cómo es la cronología de la salida de Hernán Torres, el técnico de Millonarios? Él dio rueda de prensa ayer al término del partido, ¿cierto? Sí, señor. Sí. ¿Qué dijo en la rueda de prensa Hernán Torres? A ver, lo primero que dijo es que los jugadores, que el plantel se esforzó por conseguir el resultado en Pasto. Hernán Torres. Creo que nuestros jugadores se esforzaron y lucharon por tener un orden, sobre todo cuando tuvimos el hombre menos. Se armó un 4-4-1 que fue muy combativo hasta la jugada de pelota quieta, ¿no? El gol de tiro libre, pero me parece que el equipo se esforzó, luchó, corrió, se ordenó y pues lamentablemente con un hombre menos en esta plaza es complicado y difícil. Y le preguntaron qué le estaba pasando al equipo. 0 puntos de 9 posibles. Aquí los jugadores en rueda de prensa o en zona mixta se disculpan con los hinchas, dicen que van a corregir, que van a cambiar, pero no se ve. ¿Qué pasa con el equipo que no levanta y que incluso viene con ese lastre del semestre pasado de no clasificar y quedar eliminado también en Copa? Yo pienso que el equipo está haciendo un gran trabajo con los 11, ¿no? Pienso que estamos haciendo las cosas bien, estamos jugando a la zona del rival, teníamos flujo de ataque, teníamos posibilidades de gol. Parece que el equipo se sentía cómodo con los 11. A partir de la expulsión tuvimos inconvenientes, tuvimos que armar otra figura. Ya el partido se volvió más físico que técnico y como tal tratamos de armar una figura que pudiéramos controlar y en cualquier contraataque poder convertir. Pero el equipo me parece que cuando tenía los 11 comenzó a hacer un buen trabajo importante con los 2 puntas, con muchos hombres que tuvimos en ataque, con el planteamiento que se hizo. Ahí estaba Hernán Torres en la rueda de prensa. Bueno, entonces, ¿a qué hora más o menos fue la rueda de prensa? Estamos hablando 10:40, 10:50 de la noche. ¿A qué hora le dieron el knockout? Eso fue 12:19 salió el comunicado de prensa. 12:19. ¿Cierto? Salió el comunicado de prensa. Es decir, el único que no sabía. El único que no estaba, él sí sabía. Los jugadores, mire, los jugadores y los técnicos saben todo lo que hay en su entorno. Y cuando empiezan aquellos rumores de que candidato a Millonarios es fulano de tal, que ojo, que si no gana hoy le cortan la cabeza. Todo eso le llega al director técnico, el director técnico sabe, él sí sabía. Hernán Torres sabía lo que le venía pierna arriba. Él estaba enterado. Lo que pasa es que tiene que oficiar en la rueda de prensa, evidentemente como el director técnico de Millonarios, independiente de lo que él esté sintiendo en la sombra. Independiente de esa decepción, porque yo creo que es tal vez una de las cosas más hartas de la profesión de director técnico, que todos los días te están nombrando cuál va a ser tu sucesor, empates, ganes o perdás. Esa es ya una constante, y es una constante que se hace más irresponsable en un medio como el nuestro, ¿cierto? Porque cualquier equipo en el mundo, ¿usted no creen que en este momento en el Manchester City no tienen ya visto quién puede ser el reemplazo de Guardiola?
Claro que lo tienen, claro que lo tienen. Y tienen el que lo contratan. Desde que lo contratan ya tienen el reemplazo. No, ya están buscando quién puede ser el técnico en caso de una eventualidad. En el caso de el fútbol colombiano en particular, empiezan a sonar técnicos por todos lados. Castel, si usted me ayuda a comprender esto, ¿son los mismos técnicos del medio los que ventilan eso? ¿Son los jugadores? ¿Son únicamente los periodistas? ¿O los directivos que quieren que el que se asuste sea el técnico y no tenga que indemnizarlo? Yo creo que porque Hernán Torres no iba a hablar de su salida porque pierde la indemnización. Claro. Sí. No, hay digamos que algunos dirigentes que sí, que lo conversan, lo hablan, aparecen algunos empresarios de otros entrenadores ofreciendo, entonces se va creando toda esa bola de nieve. Y obviamente que de pronto algún jugador comentará algo por fuera o le comenta a algún familiar, algún pariente, ese pariente se lo va diciendo a otra persona, llega a oídos de un periodista y el periodista lo transmite en el medio y entonces todo eso se vuelve una situación muy, muy compleja para... Pero más aquí ese es nuestro medio es un medio perverso en ese sentido, quienes están ahí disfrutan. Y además, Javier, que hay unas personas hoy por hoy en el mundo del fútbol que ese es su negocio. El negocio de las personas que representan a los entrenadores o a los jugadores es estar permanentemente con la hoja de vida puesta en los equipos, enviándolas. Sí. Entonces usted ve, ya una experiencia muy breve que yo tuve en la Autónoma, se decía que el entrenador iba a salir y a mí me llegaron y me llamaron. Yo jamás en mi vida he hablado con un empresario ni con un intermediario ni nada, pero como yo estaba en ese puesto ahí de casualidad. Llegaban, pero personas que yo jamás en mi vida, Javier, yo decía... Y yo decía, oye, pero ¿esto qué es? Pero ¿sabe qué? Yo le creo eso, Castel, porque además hoy en día se ha creado una figura que es la del director deportivo. Sí. Y el director deportivo tiene marcados intereses. Yo no digo que económicos, pero por lo menos sí intereses que le permitan a él mismo blindar su lugar, el lugar donde se encuentra. Entonces quiere que venga un técnico amigo con jugadores amigos, etcétera, para él poderse mantener ahí. Y cuando llegó este director deportivo de Millonarios, pues ya vimos el desconocimiento que hizo primero del técnico Hernán Torres, y por más que se hayan reconciliado después, y el desconocimiento, que es una falta de respeto al presidente de Millonarios, Camacho, que estaba ahí, porque él lo que dice, no, yo me entiendo es con Serpa nomás. Con Camacho no, me entiendo es con Serpa. Él, desde hace mucho rato, mire, hace más de 15, 20 días venía hablando de fulanito, de tal, de peranito, todos los técnicos argentinos. Todos sonaban. Sí. Todos los técnicos argentinos. Inclusive uno, no voy a mencionar el nombre porque me meto en un lío jurídico, pero fue uno de los que más sonó y resulta que salió de un equipo importante de Argentina por ser cometero. Y fue uno de los que sonó en la lista que inicialmente tenía montada o se montó en el carnaval del rumor que este tipo de situaciones inmediatamente genera. Yo lo sé porque me lo han comentado amigos del fútbol en Argentina, que evidentemente ese salió por cometero y era uno de los candidatos, de los primeros candidatos. No doy el nombre porque no me quiero meter en un lío jurídico, pero es así como hay ese tipo de preferencias, también hay ese tipo de antecedentes donde uno dice, aquí hay mucha gente que juega con intereses concretos, con cartas marcadas. Hoy en día, Millonarios, cosa de una muy buena hinchada, producto de un trabajo excepcional que se hizo desde hace más de 20 años en tema de mercadeo. Pero esa gallinita de los huevos de oro, doctor Serpa, se va acabando, y se va acabando porque no le echan maicito. Y el maicito lo tiene que traer no solo para alimentar ese impacto que quiere el hincha, ese golpe de opinión que quiere el hincha de que te trajimos a tal figura, pero es que los equipos se arman con figuras, pero también detrás de las figuras con laboriosos jugadores. Todo es un complemento en el fútbol, sin ninguna duda. El tema de Millonarios es un tema que
realmente indigna porque no se ha respetado esa fidelidad de los hinchas de Millonarios. ¿Qué han traído? No han traído nada, no le han echado maíz a la gallinita, a la de los huevos de oro, no le han echado. ¿Tiene dato, Cristian, antes de escuchar las reacciones de los jugadores azules y del director deportivo de Millonarios hoy al regreso de Pasto? Estaba revisando la agenda, don Javi, de los últimos 4 campeonatos de los técnicos que salieron de forma prematura. Y la verdad es que va a tocar hacer vaquita, don Javi, porque es que la agenda se está llenando y se está acabando. Va a tocar pedirle recursos a Tibaquirá, don Javi. Mire, en el 2024, don Javi, el primer técnico que se fue Miguel Caneo, del Boyacá Chicó. 5 partidos, 1 punto. ¿Sí? En ese torneo finalización del 2024, el primer técnico fue Alfredo Arias. Fecha 5, tenía 6 puntos, estaba en la posición 12. El año anterior, don Javi, el primer Alfredo técnico... Arias, hoy campeón del fútbol colombiano. Campeón del fútbol colombiano. En el torneo 1 del 2025, Alexis García en la fecha 6, tenía 2 puntos. Fue el primer técnico descabezado. Y en el segundo semestre, pero ya ahí dirigía La Equidad, ¿sí? Pero ya en el segundo semestre, don Javier, el 29 de julio, Alexis García, en la jornada 4 fechas, dejó de ser entrenador del Unión Magdalena. Lo que quiere decir que ese fenómeno de despedir a un técnico en 3 fechas, por lo menos en los últimos 4 campeonatos, no había ocurrido. Es el más tempranero que sale. El récord lo tiene. Hoy lo pone Millonarios. Hoy lo pone Millonarios. Últimos Estamos torneos. hablando de los últimos tiempos. Sí, de los últimos tiempos. Sí, señor. Exactamente. ¿Qué dijeron los jugadores de Millonarios? ¿Cuáles fueron las reacciones? Porque me imagino estaba piñado de micrófonos y cámaras el arribo del club embajador después de la derrota y la noticia de la salida de Hernán Torres. Sí, señor. Hablaron en el aeropuerto El Dorado. El primero fue Jorge Arias, que fue el capitán en el partido de anoche. Dijo que es un golpe la salida del profe Torres. Un golpe duro. Creo que han pasado varios técnicos en pocos meses en el club. Eso quiere decir que las cosas no están muy bien. Como te digo, queda en nosotros revertir esta historia porque nosotros mismos como jugadores en la cancha somos los que nos metemos en esta situación y nosotros mismos somos los que tenemos que salir de ella. ¿Y cómo está el grupo? Bueno, nada, el grupo está bastante golpeado, como te digo. No queríamos que fuera así de esta manera, que saliera el profe. Los hinchas, como lo dije ayer, tienen razón en criticarnos. Sabemos que el domingo va a ser un partido que ojalá sea el punto de partida para nosotros. Sabemos que va a ser un ambiente hostil porque obviamente el hincha también tiene su derecho de criticar, de tener su punto de opinión. Y no solamente agradecerle porque siempre nos acompaña a pesar de la situación difícil que está viviendo el equipo. Y Arias cuestionó las decisiones arbitrales de Roldán. Sí, comienzo bastante difícil, igual que el semestre pasado, un partido como los partidos anteriores, nosotros somos los que hacemos para que el rival nos convierta, no estamos atentos, cometemos errores puntuales que nos cuestan, logramos empatarlo, lastimosamente cuando estamos en ritmo de partido llega la expulsión, segundo tiempo creo que hicimos gran parte del segundo tiempo bien, lastimosamente esa falta que para mí no era tan falta o como el primer golpe tampoco se podía analizar de otra manera, creo que era fuera de lugar, pero bueno, eso es decir que llorar sobre la leche derramada. De un partido que queríamos sumar, lastimosamente no se pudo, ahora la salida del profe nos golpea mucho más, no pudimos respaldarlo en la cancha y decir ahora en palabras todo siempre va a sonar como excusa. Y también habló Leo Castro, el delantero embajador. No se habló nada, creo que ya esperar mañana el entreno, no sé si el profe vaya a dar sus declaraciones al grupo, pero nada, creemos que hicimos lo posible, tratamos de dar lo mejor y desearle al profe mucha suerte. Y habló también el director deportivo del conjunto embajador, Ariel Michalustos, el argentino, dijo que era una lástima la salida del profe Hernán. Hablemos un poco, ¿no?, de lo que ha sido justamente la salida de Hernán Torres ayer por parte del conjunto embajador. Sí, una lástima, pero bueno, una lástima. Ariel, ¿ya se tienen algunos candidatos para reemplazar a Hernán Torres? ¿Se han hablado o todavía no? Estamos trabajando en eso. ¿El nombre de Rafael Dudamel suena para Millonarios? Perdón, pero no te puedo dar nombre ni nada pero bueno, ya pronto hay que trabajar en eso. Ahí estaba el director deportivo de Millonarios. Bueno, primero lo de Arias, yo le digo, yo soy crítico de Roldán. Y por el contrario, lo que tengo que decir es que tuvo muy buen arbitraje Roldán en ese partido en Pasto.
El primer gol se discute, pero es un fuera de lugar que lo evalúa la tecnología. ¿Cierto? Sí, lo trazan líneas. Trazan líneas y ¿quién se va a poner a pelear con el computador más cuando uno no tiene acceso al computador? Claro. Cuando no tenés acceso al computador. No te vas a poner a pelear con el computador. La norma de ventaja que dio en ese gol... La falta de Martín, de Samuel Martín. Claro. Fue notable. Hacía rato que no se veía una norma de ventaja tan bien aplicada en el fútbol colombiano y que terminara en una jugada de gol, esta vez a favor del Pasto. La falta que dice es la contra Pisano, ¿cierto? Sí, en el borde del área. Borde de área, la de Mosquera. Más clara no puede ser. La duda era si era adentro o era afuera. Sí. Y viene el tiro libre y la expulsión de el tiro libre, todas las responsabilidades del arquero, es de Novoa. Total. Es de Novoa. De frente el disparo, pone la barrera y le meten el gol por el palo de él. Si usted tapa con la barrera el palo izquierdo, tiene que cuidar el palo derecho. Y la otra, y la expulsión. Al contrario. El VAR lo que hizo fue salvar a Roldán. Ricardo García estaba en el VAR. Ricardo García en el VAR, salvar a Roldán. Entra con ese codo arriba, que no tenía que estar armado. Sí, esta mañana en jugada maestra alguien hacía la observación, mire a dónde tiene dirigida la mirada Roldán, estaba mirando abajo. Los pies, claro. Los pies. En la disputa de la pelota él no vio el codazo arriba. Entonces no hay que buscar la excusa, sino que los jugadores tienen que hacer una autocrítica y reconocer que están jugando muy mal. Ahora, lo del director deportivo, le mencionaron el nombre de Dudamel. A mí de verdad me complica mucho, porque todo el mundo sabe cuál es la relación que tenemos, que es una relación profesional en temas de comunicación con Rafael Dudamel. Él es el comentarista invitado del Gol Caracol para el próximo campeonato mundial, como lo fue también en la eliminatoria. Yo supe y supe varias veces por el entorno, por gente cercana al Gato Pérez, que con Rafael Dudamel habían conversado el año pasado, estando todavía de técnico Hernán Torres, o lo habían llamado, le habían sugerido que si estaba en disponibilidad para agarrar a Millonarios, pero no había llegado este nuevo director deportivo. Este nuevo director deportivo pues querrá irse con lo que conoce, y quién le puede quitar la razón frente a la responsabilidad que tiene, que es la de la elección, recomendar a un compatriota de él. Pero ese tema de Millonarios es un tema que nos pone a reflexionar si el ahogado hay que buscarlo río arriba o río abajo, ¿cierto? Porque no es solamente de jugadores, no es de director técnico, es de una pésima confección del equipo, y a este equipo, como ya lo dijimos, le han quitado y no le han metido. Es un equipo que no han reforzado, y los refuerzos que ha traído son, porque alguien podrá decir, bueno, pero trajeron a Quintelo, a Carlos Darwin, que está en un excepcional momento. Pero no es ni la sombra del jugador que jugó el remate de temporada con el Deportivo Pereira. No ha despegado antes todavía, de la crisis del Deportivo Pereira. Y lo más grave es que usted no sabe si es volante o si es delantero. Se queda ahí a media agua. Y ha perdido algo que era muy característico en él, y era la capacidad de decidir en los momentos clave. Se le nota un afán por descargar la pelota, como para que digan, este es muy buen pasador, y a veces renuncia a jugadas individuales en las que él, por su condición futbolística, es ganador frente a muchos defensores del fútbol colombiano. Pero esto, no nos podemos mentir, se veía venir. Aquí nadie puede decir que lo agarró por sorpresa a la salida de Hernán Torres, porque las campanas estaban sonando desde hace mucho rato. Desde la presentación de Michalousto, don Javi, me parece que quedó claro, ¿no? Que esto iba a terminar así. ¿Se acuerda, no? Época, claro. Michalousto se hizo toda una exposición sobre lo que sería su trabajo, y casi que Hernán Torres tenía que levantar la mano a un costado y decir, acuérdense que yo estoy acá. No, ahí ya se veía que esto venía mal. ¿Sabe que usted me dejó pensando en algo, don Javi? Sí. No vamos a dar el nombre de esa persona, pero es un entrenador que trabajó hasta la fecha pasada, me parece, el que usted decía, ¿no? En Argentina. Sí. Sí. Está cercano. Bueno. Sí. Pero bueno, cada